Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Espero que hoy estén súper bien. Tenemos un tema espectacular porque yo sé que muchos de ustedes se preocupan por la escolaridad de sus hijos. A diario, Miriam, nadie me quiere recibir al niño, Miriam, aquí no hay inclusión escolar y hay muchos niños que se quedan sin ir al colegio. Ahora bien, hay muchas herramientas que existen hoy por hoy y están disponibles en varios países que pueden ayudar a nuestros hijos a hacer una de dos cosas si estás atravesando este problema en tu país. Uno, hay programas que pueden preparar a nuestros hijos para luego entrar a un colegio. Y también está el tema del homeschooling. Si son niños que no quieren ir al colegio, no pueden ir al colegio o sale demasiado costoso ir a un colegio con una tutora, pues el homeschooling también es una opción. Pero al final, ¿qué significan estas cosas, estos programas? ¿Cómo funcionan? ¿Están avalados o no por el Ministerio de Educación? Yo no tengo las respuestas, pero hoy tenemos invitada, bienvenida a Andrea Cruz. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, feliz de estar aquí. Yo también feliz de tenerte. Ella es educadora especial con un máster en psicopedagogía y está actualmente aquí en Panamá. Yo la he invitado a venir porque yo tengo un centro acá integral de terapias y yo siento que a diario hay papás muy atormentados con que sus hijos no pueden ir al colegio. Entonces, la tengo acá porque vamos a conversar. Ella está ayudando a mi equipo, al igual que has hecho tú en Ecuador, sí, a adaptar estos nuevos programas para agarrar estas personitas que merecen una educación. Pero yo necesito entender, porque todavía no termino de entender, ¿cuál es la diferencia entre un programa de preparación y un homeschooling como tal? Ok, a ver. El programa de preparación escolar, normalmente, como nosotros lo hemos enfocado, comienza desde muy pequeñitos. Es decir, hay programa de preparación escolar desde los 2 años y termina a los 5, ¿ok? Que es cuando comienza realmente todo lo que es la educación reglada, que es primero de básica, tal. En vez de kinder. O sea, en vez de kinder y pre-kinder, irían a una preparatoria para la escuela. Okay. Muy bien. ¿Cuáles son como los ejes importantes del programa de preparación escolar o el objetivo más grande? No es que el niño termine de ver el sílabus, sino que está en ese programa de preparación escolar porque en las escuelas, ¿qué es lo que más encontramos? Rutinas. ¿Y qué es lo que les cuesta? Rutinas. Entonces, cuando el nene no sigue la rutina, es que dicen, vamos a necesitar una tutora. Que lo acompañe, que lo adapte, que lo ayude a estar dentro de la rutina, que del circle time, que cuando la maestra le da la hoja, que no quiere, que no coge. Ok, entonces nosotros en esa preparación, antes de que comience la educación reglada, te ayudamos a que ya vayas listo. Y que no necesites la tutora, exacto. Entonces hacemos mucho hincapié en que el niño llegue, tenga una estructura, que deja aquí la mochila, así que siéntate en el circle time, que sigue la instrucción del principal, como del tutor principal, de una sola voz. Y no necesitas otra persona que te esté como impulsando. Wow. Como O sea, de 2 a 5 años. Sí. Y esto es algo que muchos centros en el mundo ofrecen. Sí. O sea, que si una persona que está en otro país puede ir y decir, ustedes tienen preparación escolar y lo que se tendría que enfocar entonces son en crear rutinas adecuadas. Exacto. Rutinas, en trabajar como en la base del aprendizaje, en trabajar en esos periodos de atención, en el seguimiento de instrucciones, en la comprensión, pero voy a hacer especial énfasis en eso para que este niño que yo estoy preparando llegue como más listo al momento de la escolaridad, que ojo que ahí hay una diferencia, porque en la escolaridad ya no estás compartiendo con 5 niños nada más. Ya la tutora no te está dando solo en prepararte en esto, sino que ya ahora tienes 20 compañeros, ahora quieres jugar, tienes que seguir la instrucción. Entonces, el objetivo es prepararte para cuando te tengas que presentar ya la educación reglada como tal. Ok. Y además de lo que es el hincapié en las rutinas, en esta preparatoria, ¿sí das material? O sea, pintura, o sea, lo que le darías a un niño, lo mismo que le darían a un niño en kinder o pre-kinder, se lo estás dando. No es que se deja de aprender esas cositas. No, totalmente. De hecho, por países, nosotros tenemos con el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación... Incluso para la preparatoria. Claro. Okay. Hay un libro, un currículo. Entonces, ahí te dice, bueno, los niños tienen que trabajar autonomía, independencia, autoconocimiento, que en lengua, que tienen que saber
cómo se llama, su nombre, la dirección, los nombres de los papás, las frutas, los vegetales, clasificar los colores primarios, las figuras geométricas. Entonces, todo eso ellos igual lo ven. Es decir, no se lo pierden. Excelente. O sea, te dan las pautas y tú las sigues haciendo hincapié en la rutina para Así que luego que lo mandas al océano más grande, el niño pueda solo. Claro, y no se haya perdido, como que no es que va a llegar primero de básica recién a aprender los colores, no. Ya lo vio en su programa de preparación escolar, pero sabemos qué es lo que más les cuesta y en eso es en lo que tratamos de empoderarlos. Sabes que yo hubiese dado lo que fuese para que Raquel tuviera esa oportunidad, porque Raquel empezó casi los 7 años en la escuela. Sí. No estaba preparada, no la aceptaban, estaba sumamente comprometida, no podía ni salir de la casa. O sea, hasta los 6 años, 5 o 6 años fue una cosa horrible. Entonces, si yo hubiese tenido algo así, me hubiese dado mucha paz, porque sé que estoy trabajando hacia la escolaridad. Una pregunta tuya como más personal en tus creencias, después de haber trabajado con tantos niños neurotípicos, con autismo, de todos tipos de niños. ¿Tú crees que un niño con autismo debería entrar a una escuela regular con otras personas neurotípicas o piensas que siempre tendrían que ir a una escuela con otros niños con discapacidad o condición? No, ¿sabes? Es una pregunta bastante interesante y la hacen muchas familias y yo sí les respondo también, depende mucho de lo que la familia quiera para su hijo. Okay. Yo soy mucho de que es verdad que en un cole vas a compartir con otros, vas a imitar también a los demás y si te sientes bien ahí, perfecto. Pero es que la finalidad del colegio es el aprendizaje, es como tú te sientes, cómo tú te vas a enfrentar cuando tú termines el colegio con todas las herramientas que tú has ido adquiriendo. Entonces, mucho más allá de que si el niño tiene autismo y va a una escuela especializada o una escuela regular, es como esa persona, ese individuo se siente con las herramientas. Nos pasa lo mismo. Ahora yo me pongo a pensar, ¿yo qué hubiese escogido? ¿Me hubiese ido al cole o hubiese hecho homeschooling, por ejemplo, que es más variado? Y pasa lo mismo con los niños. Claro. Yo personalmente, cuando tuve la opción, o sea, no tienes que tener mucha opción, sentí que Raquel, estando en un espacio con personas neurotípicas, pudiese avanzar más. O sea, que ella no fuese... ¿cómo te digo? La más inteligente del salón, al revés. Sí. Que fuese la que tenía que hacer catch up, de que tuviese eso. Pero también he conocido muchos otros padres que dicen que mi hijo eso lo frustra. Exacto. O lo hace sentir incómodo. Cuando va a esta otra escuela se siente muy bien. Y tienes razón. O sea, Raquel no cambiaría su escuela por nada. Y la escuela ha aprendido, obviamente, a medir a las exigencias de Raquel para que no se frustre, para que la escuela sea un lugar ameno. Exacto. Ahora, el tema de homeschooling. Cuando una persona escucha homeschooling, yo me recuerdo, yo pienso en la pandemia. Pienso yo ahí reventándome la cabeza contra el monitor y con Raquel. Y yo decía, yo odio esto, pandemia. O sea, no. Sí. Pero yo creo que yo tengo un concepto un poco errado porque tuve una amiga que su hijo no le estaba yendo bien en el colegio por varias razones. Hizo 1 año de homeschooling y pudo reintegrarse. ¿Qué es homeschooling? ¿Cómo funciona? Ok. Homeschooling nace de que las familias educan en casa. Entonces, ellos deciden cómo le van a brindar el aprendizaje al niño, cómo lo van a construir, que es mucho más libre, ¿ok? Pero el homeschooling es una opción educativa que se caracteriza por ser flexible y por responder no solo a las necesidades de cada niño, sino a sus intereses. Okay. Eso es algo que tendría que hacer en las escuelas, pero es imposible. Es imposible que las escuelas adopten algo así. Así Ahora, es. el homeschooling que tú y yo vamos a hablar, no estamos diciéndole a los papás que lo tienen que hacer ellos en casa, porque tú me dices a mí que yo tengo que ser la maestra de Raquel o de Marcela y yo no, es que yo no van a aprender nada. O sea, van a aprender que mamá no tiene paciencia. Entonces, centros como los nuestros, como los tuyos, como los que hacen, adoptan homeschooling dentro del centro de terapias para darle escuela en los centros. O sea, que el papá no se tiene que encargar de ser el maestro o profesor. No. Ok, continúa. Ok, entonces, ¿cómo nosotros hacemos el homeschooling? El homeschooling es un abanico inmenso de oportunidades. Entonces, nosotros hacemos el homeschooling en grupos reducidos, es decir, 5 niños por grupo. ¿Qué te da eso? Educación personalizada, flexible, conocer los estilos de aprendizaje. Respondes a un plan, porque no es aislado. Uno de los mayores temores de las familias es, ¿y hago homeschooling? ¿Y quién me avala? ¿Y el ministerio? Y, ok. Normalmente el homeschooling lo hacemos avalado con escuelas americanas, escuelas paraguas, que te dan tu pase de año. Es decir, tú coges a Raquel y Raquel está validada en Estados Unidos como que si estuviera estudiando allá. ¿Y eso es legal? Como por ejemplo para Panamá, que el Ministerio de Educación no me va a venir a meter presa. No te meten presa. De hecho, hay
tenemos que ver, en Latinoamérica, de acuerdo a los países, hay, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la apostilla de La Haya. Entonces, son convenios entre países y mis estudios son avalados y son recibidos aquí también por medio de esta apostilla, por este convenio que ya hicieron. Ok. Entonces, es así como nosotros lo vamos trabajando. ¿Cuál es la recomendación si están en otros países? Que investiguen de acuerdo a su país cómo lo maneja el Ministerio de Educación. Ok. Si por medio de la apostilla lo pueden hacer, bingo. Súper. Ok, entonces, esto se avala con Estados Unidos. Sí. Ellos te dan un currículum. ¿Cómo Normalmente ellos te dan un currículum, pero nuestra recomendación de cómo lo hemos ido manejando es adaptarnos al currículum del lugar donde estás. Si yo lo estoy haciendo en Ecuador, entonces yo sigo la línea de Ecuador. Ajá. Que si el chico está valiendo primero de básica, ok, en primero de básica, ¿qué es lo que tiene que aprender? Si yo necesito hacer una adaptación, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una que necesita una adaptación, la realizo. Y si necesito hacer una ampliación, que también existe, he tenido muchos casos de niños con altas capacidades, por ejemplo, y son rapidísimos, entonces con ellos no me puedo detener 3 semanas, que es lo que pasa en una educación tradicional, hasta que el resto de los 20 compañeros entendieran. Él ya voló, se aburrió y trajo conductas y entonces ya lo pasaste, ok, amplío un poco esa malla y voy respondiendo tus intereses. Wow. O sea, por ejemplo, hay niños con autismo que le fascina un juguete. Entonces tú puedes usar ese juguete para que aprenda la matemática del currículum. O sea, Sí. puedes adaptar el aprendizaje a ese niño y te aseguras de que el niño no está perdiendo el tiempo. Sí. Y que le guste venir. Y que potencia sus habilidades porque lo conoces. No es la misma carga horaria, ¿okay? Que en un cole que pueden pasar 5 o 6 horas. Acá es menos porque es como una clase de un 1-1. Entonces es una vía bidireccional donde cojo estímulos y los voy interiorizando. Ya. Entonces, sí. Y muchos de estos niños se quedan para terapias después, como para fortalecer otras cosas. Claro. Pero ¿qué pasa con la parte social? Porque esa va a ser la parte que la mayoría de las personas van a decir, no, es que yo quiero que tenga la parte social. Claro. Normalmente, o sea, al trabajar en grupos, igual vas trabajando esta parte social. Y una de las O sea, características... que de por sí hay grupos, pero son chiquitos. Claro. Mira, el homeschooling se puede hacer en un 1-1, que es personalizado. Si el niño Entonces, lo requiere. Si el niño lo requiere. ¿Y qué pasa? Que tú no tienes un horario establecido, como tal, 5 horas todos los días. No. Si tú haces homeschooling 3 horas, por ejemplo, y tú ves que tu hijo es súper bueno con la parte artística, entonces tú ocupas el resto de las horas en llevarlo a talleres. Hay comunidades, de hecho estaba leyendo muchísimo de cómo se maneja el homeschooling aquí en Panamá, y hay comunidades, se reúnen todos como el grupo de los homeschoolers, y tienes amigos de diferentes edades, buscas quienes comparten tus mismos intereses, o sea, esa parte... O sea, que hay países que se han formado comunidades. Así es. Porque claro, que los papás tienen esa preocupación. Listo, estás en homeschool, estás aprendiendo como tú necesitas, pero luego no tienes amigos. Sí. Entonces, after homeschool, se reúnen estos grupos para Claro. tener amigos. Claro, y ahora si lo trabajas como grupal, que es una de las maneras como nosotros lo trabajamos, son 5 niños y son 5 niños que son tus amigos, que al final igual estás trabajando cuando son pequeños en los tiempos de espera, en respetar la opinión del otro, en la tolerancia, en la aceptación, en muchas cosas en grupo, en los juegos, en que, perdí, no pasa nada, porque estás trabajando ahí mismo en el grupo. Claro. Y luego terminas y tienes otro grupo de amigos cuando sales de ahí. Claro. Y una pregunta, ¿esto es solamente para niños dentro del espectro autista o quién puede acceder a preparación escolar o a homeschooling? ¿Para quién es? El homeschooling es para todos y de hecho... Hasta niños neurotípicos. Sí, ¿Pero total. qué tipos de niños neurotípicos son aptos para homeschooling? O sea, a todo el mundo le vendría bien una educación individualizada. Así es. ¿Ok? Pero, ¿quiénes son los que usualmente optan por ella? Ok, normalmente el niño o al niño de la familia, porque también me ha pasado, que hay muchas familias que actualmente te dicen, yo no quiero que mi hijo crezca así, como tan estructurado. Nosotros tenemos trabajos que salen de la caja y necesitamos que nuestro hijo tenga esa misma visión de que puedes construir tu aprendizaje y puedes hacer algo que no tienes techo. Pero cuando depende también la experiencia que hayas tenido tú de un cole, de la educación tradicional, de cómo tú lo ves. Pero si tú lo quieres explotar, ellos dicen, ok, esta definitivamente no es mi opción. Me voy a ir por un homeschooling y voy a explotar como todas esas capacidades que tiene mi hijo. Y le voy a mostrar que hay mucho más allá. Claro. Entonces, eso es, digamos, un grupo de personas que está buenísimo. Lo otro son niños con altas capacidades, por ejemplo, también. Que esperar realmente a que todo el resto de los chicos termine de aprender, Es ellos contraproducente. se frustran y se sienten un poco como, me tengo que quedar aquí esperando. Y muchas veces nos enfrentamos a un fracaso escolar.
niños con un coeficiente intelectual altísimo, con unas habilidades increíbles, pero que están tan aguantados, tan frustrados, que sacan conductas y son aplacadas, se portan mal, y comienza un fracaso escolar. Ya no quiero ir. No quiero, prefiero estar haciendo otra cosa a estar ahí escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ellos son otra población que les va súper bien el homeschooling. También está el niño ansioso. También. O deprimido. Existen. Hoy por hoy te puedo decir, un porcentaje muy alto está medicado, o no se pueden concentrar, o tiene ADHD, o tienen depresión, o tienen ansiedad. Y cuando ya eso llega a un nivel en el cual es dañino, o sea, ya el niño, la escuela es un agresor más, también puede ser un apto para homeschooling. Totalmente. Hay niños que no pueden quedarse quietos tanto tiempo. Y esto de, o sea, en la escuela estás sentado bastante tiempo así, prestando atención, y luego te toca memorizar tal cual en muchas cosas. Gracias a Dios ya también la educación va cambiando esa parte de que tienes que vivir un poco más tu aprendizaje, pero que les cuesta mucho. Dicen, ¿por qué? Así no, quiero más. Entonces es una excelente opción el que te puedan conocer y puedan responder a tu estilo de aprendizaje. Porque en base a eso, cuando tú seas adulto, es en base a eso en que tú vas a construir las relaciones laborales también. Cómo te vas a desenvolver en el mundo con las herramientas que ya tienes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una persona que ya está en el colegio, no le está yendo muy bien y tiene shadow? ¿Pueden venir a hacer homeschooling con su shadow también para poder reintegrar a ese niño al colegio eventualmente? Claro, tendríamos que ver cuáles son los objetivos. Yo siempre les pregunto a las familias, ok, ¿qué es lo que quieres tú? Como mamá, como papá, ustedes como familia, ¿qué quieren priorizar y por qué están viendo esta opción? Muchos me dicen porque definitivamente la escuela no, ya intentamos y no. Otros me dicen, quiero que tenga lo mejor de los dos mundos. Y esa me encanta también. Okay. Porque dicen, ok, dejo que los primeros años no sean tan forzados, se conoce herramientas, cómo puede explotar, y luego, cuando está más grande, está más maduro, ya hemos trabajado mucho en su autoestima, en toda esta parte, él decide si va al colegio o no. Y si va al colegio, va mucho más preparado, pero ya no te golpea tanto. Claro. ¿Cómo haces por la parte logística de los créditos? Por ejemplo, si va un niño 2 años a homeschooling y después quiere introducirse, o sea, introducirse a la parte escolar, o sea, ¿eso se equipara? ¿Cómo funciona? Claro, normalmente, como te decía, de acuerdo a los países también hay materias que tienes que ver. Y en Estados Unidos también te dicen qué materias te sugieren de acuerdo a las edades. Entonces, normalmente, por ejemplo, en Ecuador, ¿qué es lo que sí de base tienen que ver los niños? Matemática, lengua, descubrimiento, que es como ciencias naturales, estudios sociales, y siempre también tienes que ver algo de arte. Entonces ahí va con handicraft, chef, entonces tú puedes escoger, pero siempre hay materias que tienes de base, que sí o sí las tienes que ver. Entonces cuando tú ya decides volver al cole, has visto ya el pensum, o sea, no te apartaste. Claro. Por más de que hiciste homeschooling 2 años, no te apartaste de la realidad y puedes continuar. Ok, y las escuelas agarran esos créditos, el aval de Estados Unidos y es todo perfecto. Claro. ¡Wow! Sí. Me encanta la idea porque me saca un poco de presión. O sea, a Raquel le gusta su escuela, es una cosa que a ella toda la vida le ha encantado, pero yo me recuerdo de Miriam antes de escolarizar y era una tormenta en mi cabeza de que le van a hacer bullying, que los profesores no van a entender. Sigue siendo una lucha constante que la tutora está peleando junto con Raquel, junto con el colegio, en cómo hacer que todo el mundo participe con Raquel, le den una oportunidad y todo lo demás, ¿no? Pero me imagino que en un ambiente de homeschooling, como son 5 niños... Es más flexible. Claro, le tienes que dar atención a los 5. Sí, y ahora está el homeschooling de educación especial. Ok. Que es, tenemos 5 niños, sí, ok, pero todos los niños tienen algo que trabajar. Okay. De repente tienen autismo, síndrome de Down, ok. Pero todos ellos tienen algo que aprender, todos ellos tienen algo que trabajar y yo voy a hacer especial énfasis en su autonomía también. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un grupo de terapeutas, de educadoras especiales, de educadores iniciales, de TO, terapeutas ocupacionales, que pueden ver con un ojo mucho más fino en cómo potenciar esas habilidades. O sea, tienes un niño que... O sea, es que esto pasa. O sea, tienes niños con autismo que muchas veces no los aceptan en el colegio. O incluso niños neurotípicos que no se pueden regular. Sí. Que no se pueden quedar quietos, que corren de un lado a otro. Entonces, en teoría, en lo que tú estás haciendo con nuestro centro acá, o sea, lo que viniste a hacer, porque yo solamente sé que eres la mejor, pero no me meto ahí a entender como que, ok, si un niño está desregulado en la mitad de la clase, ¿puede entrar
entonces una terapeuta ocupacional a regularlo para que pueda prestar atención. Claro, o las terapeutas ocupacionales llevan como su propia materia, por así decirlo, que normalmente que puede ser arte o el gimnasio, el deporte, para darle mucho más fuerte a su eje central como tal, pero que pueda ayudar. Para y que el dentro resto del de las equipo escuelas... Okay, o sea, si la misma terapeuta ocupacional agarra una de las clases, obviamente no va a ser matemática, sería Claro. arte, gimnasio, algo, pero ya te trabajó el cuerpo del niño, el niño entonces viene regulado al resto de las clases. Exacto. Y puedes pensar en adaptaciones que puedes hacer en la misma silla. Por ejemplo, el niño está recibiendo matemática, pero necesita movimiento, entonces le pones una de estas ligas que ellos utilizan para terapia, se lo pones en la silla y le dices, mira, cuando necesites movimiento, tú pones tus pies aquí y empujas y está el niño teniendo movimiento a pesar de estar trabajando matemáticas y no está corriendo. Pero ya tú esa terapeuta que está en ese homeschool sabe que ese niño necesita moverse para concentrarse y le da la herramienta. O qué adaptación puedo hacer para que escriba mejor, para que coja mejor el lápiz, para ayudarlo en estas habilidades específicas que necesita. Wow. ¿No se ha planteado nunca tener una fonodióloga también dentro del homeschool? Claro que sí. ¿Y cómo funciona esa fonodióloga? Estimulan mucho más la parte de la comunicación. Esto de buscar, ok, como muchas veces los niños no nos dicen, son no verbales, pero ok, ¿qué puedo adaptar para que el niño se pueda comunicar? Porque quieren comunicarse muchas veces y no saben cómo. Wow, buscar o sea que la herramienta. Estos temas de homeschooling, en teoría yo me lo estoy como imaginando. Tenemos una profesora y tenemos terapeutas que ven el currículum y dicen, ok, ¿cómo vamos a lograr que este niño logre esta meta con todas las herramientas, comunicándose, regulando su cuerpo, o sea, con todo lo que él necesita? O sea, es como si fuera una plantita que todo el mundo va a cuidar para que crezca. Todos estimulamos. Wow. Ojo, que no es lo mismo, que eso también es importante, no es lo mismo el homeschooling que la terapia. La terapia tiene sus propios objetivos, la terapia es individualizada, cómo lo manejen. No es lo mismo. Pero al tener la mirada profesional dentro de estas horas que son académicas, cambia mucho la perspectiva y cambia mucho lo que recibes. Usamos truquitos del profesional terapéutico, o sea, de lenguaje, psicopedagógico, ocupacional, sensorial. Usamos esos truquitos para que la materia académica entre dentro de ese niño. Y cuando vamos a terapia solamente estamos trabajando terapia, no estamos trabajando nada académico y no es en grupo. Así es. Y esta parte terapéutica que tú dices que se puede prestar para el homeschooling, también para la preparación para el colegio. Sí. O sea, que esa es la razón que es lindo hacer un homeschooling o preparatoria dentro de un centro de terapia. Claro, es lo más rico porque tienes lo que necesitas, en realidad. Muchas de las cosas que es lo que pasa en la realidad actualmente es que te dicen está el cupo inclusivo. Entonces, no, es que ya está el cupo inclusivo, ya está a full, que es con lo que se enfrentan muchas familias. Entonces te dicen, es que nuestros docentes no están preparados para poder responder a las necesidades de tu hijo. También se lo dicen. Y las familias, claro, es un dolor porque dices, cuando a mí me duele un diente, yo no busco un dentista que esté especializado y le pregunto, ¿y tú has trabajado con estos niños? Tú simplemente vas y quieres que ese profesional responda y te ayude. Claro. Pasa lo mismo con la docencia. ¿Por qué entonces tengo que buscar y tú sí has trabajado con estos niños y tú tienes todas las herramientas? Porque el docente con vocación va a buscar tener las herramientas y poder responder. Sí, pero la realidad es que la docencia ha cambiado. La docencia no ha cambiado en los niños. Sí. Porque yo he hablado con profesionales, docentes que llevan 20, 25 años haciendo esto y dicen, mira, es que los niños de hoy no son los que hace 2 décadas. Ahora todo el mundo tiene una necesidad individual que si no se le cumple fracasan. Sí. O sea, ahora tantos niños requieren de terapias neurotípicos, no estamos hablando de autismo, 7 de 10 realmente, para llegar a sus hitos, y existen estas herramientas para ayudarlos y los papás se sientan tranquilos. Pero quería preguntar sobre eso. Si yo meto a Raquel o a Marcela en homeschooling, ¿tú me das un boletín? Sí. ¿O cómo yo sé que mi hijo le está yendo bien? Ok, primero que son matriculados en una escuela americana. Ok. Y de ahí nosotros normalmente manejamos informes, por ejemplo, de que el niño comienza a las 6 semanas, tienes un primer informe de cómo fue esa adaptación. Ok. Las 6 primeras semanas, cómo se adaptó, cómo fue con los compañeros, siguió las instrucciones, cómo le va en ciertos momentos específicos del día. Y tú ya puedes saber, aparte que hay una comunicación día a día de cómo están. Entonces, ¿y cómo le fue hoy? Ah, mira, y se comió todo, no se comió todo.
al ser una educación personalizada, le puedes decir a la familia específicamente cómo le fue también. ¿Sabes qué? Ayúdame reforzando este tema porque vamos así. Y algo súper importante, por ejemplo, en el homeschooling que tenemos, les decimos a las familias, ¿sabes qué? He notado que tu hija tiene aptitudes súper buenas para la escritura. ¿Por qué no aprovechas y en las tardes la pones en un taller de escritura? Claro. Y sabes que vas limando y vas trabajando para el futuro también. Entonces no estás desconectada desde que comienzas hasta el final porque tienes como este seguimiento específico. De cómo potenciar a tu hijo. Total. Y también, no sé, de repente pensé en la comida, porque muchas veces los papás me dicen, ay, Miriam, esto de la dieta le va tan bien, pero en la escuela no me ayudan. Con un homeschooling tendrían que obligatoriamente, o ¿por qué no lo harían? Claro. ¿Por qué no le darían alimentación? O sea, dejarían que él trajera su propia comida de casa, donde todos los niños hay reglas también. No es que puedes venir a traer porquería de acá porque el otro niño lo roba y sabemos que la alimentación es base. Claro. De hecho, en el homeschooling de educación especial que tenemos en Guayaquil, por ejemplo, si les decimos, una de las cosas principales antes de comenzar es, muchos de los niños no comen en el lunch la típica que el Dorito, la leche chocolatada. No. Muchos de los niños están libres de caseína, de gluten, de colorantes. Entonces, sí, por favor, porque eso ayuda mucho a la atención y el desarrollo de los niños, tratemos de tener todos una misma línea. No te digo que si tú no lo haces te cases con este tipo de alimentación, no. Pero en este por lugar, lo menos, limpio. Trata de enviarle... ¿Cuál es tu opinión personal o lo que has visto? Porque yo no me canso de decirlo. ¿Qué tanto influye la alimentación en estos chicos? Influye muchísimo. De hecho, hay niños que son unos cuando llegan... Sí, ahí estamos otros, escuchando uno gritando que debe ser que no ha comido muy bien hoy. Pero ok, sigamos porque igual aquí la gente entiende. Hay niños, hay un antes y un después también, que tú te puedes dar cuenta. Un niño cuando llega, nos ha pasado, le preguntamos como que, uy, pero ¿sabes que llega con muchísima energía y le cuesta parar, le cuesta sentarse? Y dicen, ¿y qué toma? No, es que toma su leche que está repleta de azúcar cuando se levanta porque no quiere comer nada más. Claro, pues está tan inflamado que no puede comer nada más. Claro. Y luego el lunch, como que les ponen la galleta con chocolate, la leche con chocolate, la orejita llena de azúcar. Entonces, les cuesta mucho prestar atención y necesitan, ahí ya los más grandes que por ejemplo te dicen, necesito caminar, necesito correr, porque necesitas quemar todo lo que le está llegando a tu cuerpo. Y esa inflamación tampoco deja que la parte, o sea, cerebral funcione. Así y cuando es. has tenido algún caso donde el niño le cambia la alimentación en homeschooling y llega y va más pilas? Sí. De hecho, ahorita cada vez tenemos más. Ajá. Y eso es bueno. Cada vez tenemos más que se van uniendo. Al principio las familias son como, van viendo como que, qué curioso, cómo le está haciendo. Pero cuando se comienza a ver los cambios, es algo palpable. ¿De verdad? Primero que muchos niños llegan con muchos gases. Hay muchos dentro, por ejemplo, del homeschooling de educación especial que no te pueden decir, me duele la barriga, pero están con la barriga acá. Inmensa. Sí, o que solo necesitan ir al baño y les duele porque muchos pasan por estreñimiento. Sí. Entonces, cuando hacen este cambio en la alimentación, lo puedes ver hasta en su semblante. Y son otros niños para aprender. Claro, si no te duele nada y estás bien, voy a poder estar mis antenitas están mucho más paradas para poder aprender. Claro que sí. Entonces es increíble. Cuando los niños comienzan a hacer este cambio, se va viendo. Y la familia también va asumiendo como este rol. O sea, está mucho más involucrada en todo. Eso me encanta. Y lo que me gusta también de que nuestros niños pues pueden estar contenidos dentro de este homeschooling, porque vamos a estar claros, siempre va a haber el papá que va a decir, ay Dios, me da cosa la parte social. O sea, sí, es verdad que es un un poquito. Pero si el niño está desregulado, si el niño no entiende, si el niño está con dolor, da igual, no va a tener amigos igual. Sí. O sea, no va a poder socializar de todas maneras. Entonces, mejor sanarlo, llevarlo a un espacio contenido donde todo lo que se le va a dar va a ser lo que él necesita. Y si la meta es escolarizar, se puede. O sea, lo pueden hacer. Tú dentro de ese homeschooling, o sea, y la preparación, sí se puede como ir dando herramientas para que el chico vaya tocando un poco la escuela, se puede hacer mitad y mitad. O sea, ¿qué tipo de fórmula has visto que funciona? Claro, normalmente todo nace de la primera pregunta que yo te decía. Yo siempre les pregunto a las familias, ok, ¿cuál es tu meta? ¿Tú quieres que en algún momento regrese a la educación tradicional? Si me dicen sí, ok, entonces lo vamos a preparar. Normalmente si nosotros comenzamos en mayo y terminamos en febrero, por ejemplo, en agosto yo tengo otra reunión con la familia y digo, bueno, ahora has tenido la experiencia de hacer homeschooling, vamos viendo cómo va avanzando tu hijo. Dime, este es el momento de tomar la decisión. ¿Tú quieres avanzar con una educación tradicional o te vas a mantener homeschooling? Te digo que yo llevo haciendo homeschooling ya 4 años, aparte del homeschooling de educación especial.
ninguno se ha Quiere querido ir. regresar. Pero hay algunos que sí, que me dicen, ¿sabes qué? Mi meta sí es que se gradúe en el colegio donde yo me gradué, yo me conocí con su mamá, tiene historia. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En agosto tomamos la decisión y se los va preparando y se les va diciendo, mira, qué increíble, ahora en febrero, en mayo, tú vas a ir a un colegio donde te van a dar la clase de robótica y la clase que te gusta y los vamos preparando el terreno a los chicos. Pero saben que siempre está esa opción también. Claro, para que siempre me apaña, me protege. Uh-huh. Y para la escuela que recibe, digamos, a un niño con TEA, por ejemplo, que va a recibir, ok, ya tienes tu cupo, para ellos también trabajaron en esto, se enfocaron en esto. Es un niño que no viene trabajado, viene siendo trabajado por especialistas. Entonces, increíble. Tienes más chance de que te acepten al niño cuando tiene eso previo. Uh-huh. Y yo te puedo decir, no sé en otros países, pero por lo menos en Panamá vale mucho más barato un homeschooling que un colegio privado con tutor. Claro. ¿Ok? Y si digamos que es público, la tutora te cuesta más que el colegio, o sea, que un colegio privado. Es costosísimo acá. Total. Entonces es como que, ok, ¿cómo le doy la mejor educación con el bolsillo que tengo? Pero además es como, ¿cómo le hago brillar? Uh-huh. Ahora, yo veo a Raquel y digo, sí, escolarmente pudiese ser capaz, más brillante en un homeschooling. Ella va por lo social y es social. Uh-huh. Entonces cada papá tiene que hacer esa claro. Más rápido pondría a Marcela en homeschooling que a Raquel, para que sepas. Sí. Y me lo ha pedido. O sea, lo estamos analizando porque ella me dice, ay mami, yo quiero hacer tantas cosas y es como que sueña con su podcast y con esto y con lo otro. Y yo dije, pero a ver, te vas a las 6:50 de la mañana, regresas a la casa a las 4:30 de la tarde y tareas. Sí. Tiene tareas, a veces la veo hasta las 10 de la noche con tareas. ¿Por qué? Hay tantas tareas. ¿Hay tareas en homeschooling o todo se hace ahí? No, tratamos de que todo se haga ahí. Que si se llevan algo es porque normalmente por la tarde están compensando toda esa parte que ellos quieren explotar también. Entonces no te puedo atosigar de tareas. De hecho, una de las cosas que es algo ya muy personal de cuando yo decidí comenzar a hacer homeschooling, yo no era amante de la escuela y soy educadora y me sigo especializando y amo, es mi pasión, es mi vocación. Pero a mí no me gustaba. Yo lloré mucho. Imagínate. Hasta tercero de básica lloré por desprenderme de mi mamá. Y una de las cosas que yo dije, bueno, yo voy a hacer homeschooling y yo voy a tomar como las riendas de esto y yo le voy a enseñar a los niños que hay más opciones y a la familia también le voy a enseñar de que puedes soltar y puedes confiar y puedes construir. Pero aparte, cuando dije, bueno, voy a hacer el grupal de homeschooling y vamos a tener varios grupos, dije, bueno, tengo que decir una hora de entrada. La hora normal en la escuela, ¿cuál es? 6:30, 7:15. Y te tienes que levantar a las 5:30 dependiendo de dónde vivas. Dije, vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Delicioso. Un niño que se levante, que duerma bien, va a tener un impacto en su atención. Total. En cómo me va a recibir los estímulos. Un niño que no comienza con prisas, porque la típica, apúrate, que te des lo expreso. Ya comienza un niño estresado. Totalmente. Entonces cortisol llegas tranquilo, por las nubes. Sí, llegas bien desayunado y llegas listo para poder aprender. Porque a mí me pasaba que yo llegaba al colegio a las 4, hacía deberes hasta las 10 hasta las 12 y me tenía que levantar 5:30, 6, estresada, no quería ir, con sueño y prestaba atención del recreo para adelante. Igual había el compromiso, pero no estaba disfrutándolo al 100%. Y el aprendizaje es también disfrutarlo y conocerlo y conocerte. Yo te digo, yo no veo, Raquel sí disfruta el aprendizaje. Sí. Ella se emociona con un tema y de repente saca una nota y se emociona. Pero Marcela no. Marcela, para ella ha sido tortura. Las tareas, las notas, el promedio, la presión, la competencia. Mucha competencia entre niños en el colegio para ver quién le saca mejor nota y te hace sentir como una boba también. Y el bullying, o sea, ¿cuál es la incidencia de bullying y cosas así dentro de un homeschool? Es muy baja, porque sí, nunca va a faltar el niño que se quiera burlar, pero estás ahí. O sea, pero recuerda, el bullying no es burlarse, es burlarse con constancia. Sí. O sea, es algo que es todo el tiempo y que te están dando. Una persona, un profesor de 5 niños no puede dejar. Totalmente. Yo te digo, Andrea, esto es una buena opción. Sí. Pero parte de mí, debe ser una creencia propia. Sí. Parte de mí tiene una creencia de que no es igual, que no es escuela. Sí. Y ¿es una creencia normal? Sí, te digo, yo que lo hago, que lo profeso, que me encanta, que yo lo amo. Yo estoy casada, tengo a mi esposo y nosotros no tenemos hijos, pero hablamos y decimos, son cositas que hay que hablarlas antes de que pasen. Entonces,
yo digo, yo quiero que nuestros hijos sean homeschoolers. Y él me dice, no, yo quiero que se vayan al colegio. Y tengan esa experiencia. Y tengan esa experiencia de compartir, de hacer amigos, porque nuestros amigos son nuestros amigos del colegio también. Increíble, pasamos muy bien. Pero yo le digo que hay que llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece si los primeros años de educación, que es cuando te estás formando, los hacemos de homeschooling y luego que decida? ¿Te quieres ir al colegio? Increíble, pero yo ya sé que esas bases las alimenté bien. Wow. Y que es mucho menos probable que la pase muy mal en el colegio más adelante. Y que pueda disfrutar mucho de eso, porque el colegio no es malo, no es el diablo. No. Está bien, tiene muchas cosas buenas. Y por eso, y nosotros también nuestras experiencias en base a lo que nosotros hemos vivido. Por supuesto. Entonces, claro, entonces la creencia es como que yo en mi cabeza homeschool es un niño solo, una laptop en su casa en una pandemia. Claro. Pero no, o sea, estamos hablando de un espacio creativo, individualizado, flexible, que deja que el niño sueñe, haga, crezca. No tienes techo. Esté protegido. Y si son niños como Raquelita que requieren de adaptaciones, sí. no se va a ir el aprendizaje en el intento. O sea, no, si no está aprendiendo, uno se va a dar cuenta inmediatamente. Claro, porque no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo tengo que presentar este estímulo? Y si yo lo aprendí increíble, me voy al siguiente. O ¿cómo lo aterrizo a nuestra actualidad? Oye, ¿cómo tú harías esto? ¿Cómo crees que esto impacta esto? ¿Cómo tú lo llevarías a cabo? Escuchar muchas veces esas respuestas no tiene precio. Que le vean el valor. Porque te digo, yo recuerdo que Raquel en la escuela una vez, cuando fuimos a hablar con los profesores, ustedes tienen que tomarla en cuenta a Raquel, porque muchas veces Raquel quedaba con la tutora en la esquina y la tutora es la que le enseñaba. Sí. Y ahora la tutora dice, mira, tenemos que hacer algo para yo ir destetándola, porque si Raquel ahorita en un par de años tiene que ir a una universidad, tiene que escuchar al profesor. No a la persona que está al lado. Claro, entonces hemos hecho eso, pero en una de esas, recuerdo que el profesor llamó a Raquel al tablero para hacer como una fórmula matemática. Y los niños, que pero si ella no sabe. Raquel, no la obligue, que ella no sabe. Y Raquel, a toda posibilidad de tener un poco de luz arriba de ella va, a ella le encanta. Agarró, plasmó todo el problema de matemática. Increíble. Y los niños quedaron, dije, wow, y aplaudiéndola y todo. Y Raquel, la autoestima de Raquel empezó a subir. Claro. A raíz de que le dieron la oportunidad. Pero es que la realidad era que cuando ven un niño con un tutor, muchas veces los profesores no dan 2 centavos por esos niños y se desligan del niño también. Si no eres tú, la mamá, yendo con un plan, hablando abiertamente con lo que es el profesor de tus metas y que el profesor le dé la gana y tenga la vocación de acoplarse y de sacar a tu hijo adelante junto con esa tutora, pues te quedas tú con un niño ignorado en la esquina y que la tutora hace todo el trabajo, y para eso haz los homeschool con profesionales que saben. O sea, que ¿me entiendes? Puedes ir con el tutor, pero por lo menos que la maestra le dé bola a tu hijo. Exactamente. Entonces, o vas y tomas las riendas de la educación de tu hijo a un colegio que esté como el mío, que ellos dicen, venga, yo quiero lo que ustedes digan, nosotros vamos a meternos en esto a ayudar, pero no es el caso en 90% de las veces. ¿Tú has tenido casos así que te llegan tristes, que como mamá es que no tengo otra opción, me he ido súper mal en el colegio? Sí. He tenido ¿Cuál es la casos, historia que siempre escuchas? He tenido varios. De hecho, es que son tantas historias, pero he tenido mamás que llegan llorando de que, ¿sabes qué? Lo hemos intentado, pero nos damos cuenta de que, para que socialice. Pero si a mi hijo le cuesta, por ejemplo, quedarse quieto, es una bala, me dice, ¿sabe? Los niños están aprendiendo a sumar, él ya sabe multiplicar, sabe dividir, quiere más, tiene su manera de aprender, pero es que, claro, dentro de lo que tú ves igual, el niño sobresale. Entonces, la parte social, que yo quiero que tenga amigos, juega, pero a la vez le dicen, ya, silencio, ya, ¿por qué no te sientas? Ay, no es que se porta mal, es que es el malcriado, es que es el disruptivo. Lo etiquetan. Claro, ¿y qué pasó? Entonces, claro, la familia comienza a sentirse también desesperado y el niño se cansan de las siente. llamadas. Todo el día me llama al colegio, que el niño tal cosa, que el niño tal cosa. Yo tengo tantas mamás que yo no puedo más con las llamadas del colegio. Sí, yo tengo niños que me dicen, ¿sabes que yo por eso aprendo? Porque ustedes me enseñan con mucho amor. Ay, mi vida. Y sabes lo que tuvo que haber pasado ese niño para que sienta y diferencie quién te enseña también con amor. Quizás que en la escuela también enseñaban con amor, pero como no lo sentía tan dirigido, quizás no sentía que era amor dirigido para él. Sabes que yo tuve un paciente que vino a Panamá y ese muchacho era brillante, es brillante. Y la mamá empezó a preocuparse, el colegio empezó a preocuparse porque ese niño se trepaba en un techo altísimo de colegio y hacía como que se iba a matar. Oh my God. Y pensaron que el niño estaba deprimido. Ay, no, y hay que sacarlo de la escuela, es mucha presión para él. Y fue toda una cosa porque fue heavy.
hasta que pudo el niño exteriorizar que lo que quería era atención. Mírenme. Aquí estoy. Y todo ese comportamiento nació de una profesora que lo culpó de portarse mal. Y él sintió que eso era injusto. Y como no tenía la manera de comunicarse tan bien o de abrirse tan bien, no tenía esas herramientas, fue esa conducta que hacía que todo el mundo parara lo que estaba haciendo y le diesen atención. Y todo lo que él quería es que la maestra le creyera lo que él vivió. Wow. O la injusticia que se le hizo. Entonces, puedo entender. Yo creo que es una muy buena opción para cualquier papá que nos está escuchando, Sí. que tiene nervios de que su hijo no esté listo para la escuela. Bueno, una preparatoria está perfecto. Búsquenla en su país, donde sea que estén. Sí. Y si ya sabemos que el niño puede florecer más en un ambiente más chiquito, en un homeschooling con terapeutas alrededor, pues háganlo también. ¿Qué pasa con este niño? Yo me he encontrado con un par en mi vida. ¿Cómo se les dice? Negativos desafiantes. Oh, sí. Que todos no. O sea, no tienen razón alguna, pero es que pelean en contra de todo. ¿Tú has tenido experiencia con ese tipo de niños? Sí. ¿Por qué son así? ¿Es un diagnóstico eso? ¿Negativo desafiante es un diagnóstico o un trauma? O sea, ¿qué? parte de... Siempre cuando vemos igual enviamos a una evaluación para saber qué está pasando. ¿Por qué? Pero mira, que tengo un caso que es similar, ¿ok? Pero que nos dice... no, es que no lo voy a hacer. Y como parece que se te va encima, que te quiere tocar, no sé qué. Como que no. Buscando como una respuesta también por parte del adulto. Y cuando decimos, hey, ¿qué pasó? No puedes hacer esto. Dependiendo también la respuesta que tú le das y la atención que le brindas. A mí me han llegado a preguntar como, ¿y por qué me estás diciendo mi amor? ¿Y por qué me estás diciendo esto? Y digo, ¿qué estás esperando? ¿Cuál es la experiencia también que tuvo atrás? ¿Y qué pasó? Cuando tenemos chicos que tienen como ciertas conductas, es mucho del trabajo con la familia también. Decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, ¿Por porque viene qué? con trauma. Entonces, cuando tú empiezas a mostrarle un poco de amor dentro de un ámbito escolar, que cuando capaz siempre escucharon que eran bobos o que eran lentos o lo que sea, capaz Claro. ahí dicen, vienen desconfiados. Sí, pasa mucho. Y es su día a día. Y pasan tantas horas en el colegio que tú dices, ok, pero ¿y qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? O sea, a chicos que le están haciendo bullying, a chicos que... Y una pregunta, ¿es recomendable dentro de un ambiente de homeschool mezclar? O sea, que sea inclusivo, o sea, niños neurotípicos con niños con autismo, por ejemplo. Yo tengo un homeschooling donde, por ejemplo, son 5 y entonces uno Tiene autismo. tiene autismo, por ejemplo. O uno tiene síndrome de Down. Y me ha pasado que cuando están los niños expuestos de tan pequeños, aprenden a tolerar, lo ven todo tan normal. Claro. Una vez me dice una mamá, oye, me dice que juega muchísimo con tal niña, pero que no le habla, porque él no entiende por qué no le habla, pero que le encanta jugar con esta niña. Y le digo, ¿sabes qué? Esa niña tiene síndrome de Down y Todavía no es se verbal. comunica. Ella te habla, pero no le puedes entender todo lo que te dice. Pero el niño no había visto esa diferencia. Ahora, imagínate, yo siempre le digo así, imagínate este niño que está pequeño, llévatelo cuando sea adulto al ámbito laboral. Ese niño tiene las herramientas para poder trabajar en un equipo de trabajo tan rico, tan variado y poderle dar la vuelta a todo eso. Porque también pasa que cuando no están como en constante comunicación con niños así, prefieren como o se burlan. Claro, lo rechazan porque Lo no entienden. rechazan, ajá. Me gusta que hayas dicho el tema del ambiente laboral. Si tenemos un chico que está contigo varios años en homeschooling, donde ya has podido ver qué fortalezas tiene, le has dado las recomendaciones a la mamá, hey, cultiva su canto, cultiva su matemática. Esto, un homeschooling que te va abriendo las puertas a cultivar tu don, ¿no te ayuda entonces a entrar al ambiente laboral de una manera un poco más fácil? Sí, te va preparando todo ese camino. Y más que nada que puedes entrar de una manera más segura porque has vivido y has experimentado y has probado y ya sabes como a ciencia cierta a qué te quieres o a qué te inclinas más, a qué puedes potenciar muchísimo más tus habilidades. Entonces sí. Interesante. De hecho, en Estados Unidos, para los homeschoolers, hay un porcentaje específico para ellos en las universidades. Porque dicen, ok, ellos no aprendieron by the book, ellos aprendieron viviéndolo. Y eso también tiene bastante peso. Yo sé que con los niños con autismo, por ejemplo, la vivencia se aprende 10 veces más que algo escrito, visual o escuchado. Entonces, me hubiese encantado tener estas opciones de hace tantos años atrás. Seguramente existían, pero yo no sabía qué eran. Con el tema de la pandemia, cuando fue la pandemia, Creció mucho este creció ámbito. muchísimo más.
Porque también decían las mamás, yo no puedo así frente a la computadora y con 25 niños ahí también conectados, fue una locura, yo voy a hacer educación en casa. Ok, perfecto, pero se dio a conocer mucho más y esta opción es tan flexible que tú la puedes adaptar a lo que necesitas. Y todo es saberlo llevar y saberle sacar también el máximo provecho a esto. Llegan muchas mamás, por ejemplo, de niños con autismo que no se pueden comunicar y dicen, me da terror que vaya a un salón. Primero que note cierto rechazo o que pase algo y no me lo pueda decir. Entonces, para ellos también un grupo reducido que tienes personas y aprendes a confiar en ese equipo. Claro. Te ayuda tanto que dices, ok, él está aprendiendo, está yendo a su escuela. Está contento. Y todos estamos tranquilos. Y está aprendiendo. Y está también tiene otros niños en el salón. O sea, no es... O sea, que igual, si tú lo piensas, tú puedes salir en un salón de 20, pero nunca haces 20 amigos. Claro. Igual, creo que cada persona puede tener su meta. Creo que el homeschooling y la preparatoria para la escuela pueden usarse como herramientas a corto o largo plazo, dependiendo de la meta de cada padre. Sí, total. Pero definitivamente es algo que todo papá deberíamos de tener en cuenta y que existe en muchos países. Yo sé que ahorita en Panamá pronto lo vas a ejecutar acá. Sí. En Guayaquil ya lo tienes. No sé, en otros países que seguramente tienen que haber otros centros en otros países que tienen este tipo de servicio. Es cuestión de ir a preguntar, ¿no? Exacto. Y obviamente ver, siempre hay que también vetar el centro, porque para mí, o sea, porque te digan homeschooling no significa que tiene una filosofía con la cual tú estés de acuerdo. Claro. Porque todo lo que tú me acabas de decir a mí ahorita suena muy bonito. Pero si otra persona tiene una filosofía de que el homeschooling es computadora, te sientas y ya sigues la instrucción y no está viendo esta parte flexible o de la creatividad o cómo aumentar el don del niño, pues a mí tampoco eso me gusta. Claro. Depende mucho de la persona que lo esté llevando y cuál es el enfoque que tiene y el enfoque que quiere. O sea, ¿qué quiere para los niños? ¿Qué quieres tú para los niños? ¿Por qué tomaste esta iniciativa? Porque todos podemos hacer homeschooling, pero tú me dices, ok, yo voy a hacer homeschooling, pero yo solo te oriento y la familia lo hace, que también es una manera de hacerlo. Yo voy a hacer homeschooling, pero yo te mando a la docente a tu casa y sigue siendo un 1-1. O en nuestro caso, que enriquecemos también la parte grupal. O creamos todas las opciones. Y tú decides. Y yo te oriento. Y de repente, ¿qué es lo mejor? Puede que comiences en un 1-1 y luego ya esté listo para un grupal. Claro. Entonces, requiere mucha orientación. Yo soy partidaria que yo jamás lo haría en mi casa. O sea, no es una cosa que a mí me gustaría... O sea, ahora, si no queda de otra, la persona viaja por trabajo y tiene que hacerlo. Vamos a estar claros. Si es porque te toca, te tocó. Pero si puedes elegir que el niño vaya a un lugar, tenga una estructura diferente y que no sea siempre en casa, yo creo que tiene que ser mejor si puedes elegir. Sí. Y si no puede estar en un grupo todavía, no pasa nada, uno con uno y poco a poco lo vas metiendo dentro de un grupo. Y si quieres que eventualmente vaya a una escuela regular, pues entonces también puede ser pasos. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan rígidos con la educación? Somos rígidos. Sí, somos rígidos. Pero otra vez volvemos a las experiencias. Nosotros también, por lo menos en mi caso, era bastante rígido, cuadrado, la fila, ir, esperar, en silencio, como momia. O sea, así, recibiendo todos los aprendizajes de una sola vía y el maestro ahí parado. Entonces, todo eso nos lleva a crear nuestras propias ideas sobre lo que es la educación. Claro, lo que uno mismo vivió. Lo que vivió. Pero lo que tú me has contado ahorita sueña muy bonito. Sí. Iba a decir suena muy bonito, pero me salió sueña muy bonito porque hubiese sido algo que me hubiese encantado. Sí. Me hubiese encantado. O sea, Raquel se gradúa en un par de años y te terminé. Bueno, después viene Hoy hay una pregunta. ¿Hay universidad homeschooling? De momento, hasta donde yo sé, no. Es todo lo que es la parte de la educación, ya universidad es universidad. Ay, pero me encantaría universidad homeschooling. Sí. Como que seguir fomentando estas cosas carreras que a ella le puede llegar a encantar. Ella quiere ser profesora de matemática. Ay, mira qué lindo. Pero, wow, deberíamos de pensar en esta universidad homeschooling. Sí. O sea, yo quiero apoyo para el resto de la vida, pero bueno, ¿sabes qué? Gracias por estar acá. ¿Tienes algún consejo final que le quieras decir a cualquier papá pensando en esto? ¿Qué estás pensando? Mi consejo sería que siempre prioricemos y que dejemos de ver el aprendizaje como algo rígido porque no lo es, porque no le va a servir. Y hay que pensar en ese niño que tienes al futuro. ¿Qué es lo que tú quieres? Prioriza siempre la felicidad de tu hijo. Totalmente. Ponlo en una balanza. No tiene comparación. Que tenga las herramientas, busca lo que mejor responda no solo al niño, sino a ti también como familia y validar esa ansiedad que pueden sentir y buscar la mejor opción porque opciones, gracias a Dios, ahora las hay. Qué lindo lo que acabas de decir. O sea,
La felicidad de un hijo, yo creo que yo cambié y lo último que voy a decir es, yo pensaba que la escuela era sobre el producto. Y cuando uno entra pensando en la nota, en el producto, ¿verdad? Se va a estrellar. Yo con Raquel me estrellé y ella me enseñó a mí que lo lindo de aprender es el proceso. Así es. Y si el proceso de una preparatoria o de un homeschool puede ser algo que entre en tu vida, pues ahí tienes la educación sobre qué es y cómo conseguirla. Así que nada, recuerden, un diagnóstico jamás va a ser un pronóstico y eso no solamente aplica para un autismo, aplica para la escuela también. Así es. Así que elijan lo que más feliz hace a sus hijos. Cuídense mucho.